Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar de una abducción, siempre fascinante de estudiar, pero un auténtico incordio para los que lo experimentan. En este canal hemos hablado en muchas ocasiones de este tipo de secuestros protagonizados por personas completamente dispares, médicos, ingenieros, arquitectos, labriegos, campesinos, empresarios, hombres o mujeres, incluso niños. Nadie parece librarse de este tipo de sucesos que parecen elegir bien el momento, el lugar y la persona. Bueno, hoy vamos a estudiar un caso ocurrido en 1980 en Inglaterra, protagonizado por un policía que desde luego, es un suceso que rebasa todas nuestras expectativas ante lo que puede y no puede hacer el fenómeno ovni con los seres humanos. Así que vamos a coger nuestra máquina del tiempo, vamos hacia noviembre, diciembre de 1980, unos días antes de que ocurra el famoso incidente Rendlesham, y aquí tenemos a Alan Godfrey, un policía completamente normal, que está en una zona en donde ya había habido diferentes persecuciones de coches de policía en varios condados del lugar, al respecto de aeronaves no identificadas al más puro estilo encuentros en la tercera fase. Bueno, esto estaba ocurriendo en el interior y en la costa, una oleada, como las que se han estudiado hasta la saciedad en diferentes partes del mundo. Entonces, bueno, tenemos que irnos con esta máquina del tiempo al 28 de noviembre de 1980 a una pequeña localidad llamada Pennine en Todmorden, West Yorkshire, y bueno, pues tenemos a Alan Godfrey que está conduciendo con su coche de madrugada, casi ya termina su turno y está a punto de irse a casa a descansar, pero bueno, va por esa carretera de Burnley siguiendo la pista de una serie de extrañas desapariciones de ganado bovino en la zona, vacas que desaparecían de la noche a la mañana, sin dejar huellas ni de ladrones, ni de las propias reses en los ranchos. Bueno, la búsqueda había sido infructuosa y Godfrey ya se dirigía hacia su cuartel cuando de pronto, delante de él, observó lo que parecía ser una gran masa metálica en la carretera. Bueno, en un principio se pensó que aquello podría ser un autobús que venía hacia él, quizá el autobús que salía de Burnley con los trabajadores labriegos. Bueno, pues qué bien, nada de qué preocuparse, todos tranquilos. Algo estaba esperando a Alan Godfrey en aquella madrugada de 1980. En principio se pensó que era un autobús y luego posteriormente pensó que ojalá lo hubiera sido. ¿Por qué? Resulta que el problema fue que al acercarse a aquella gran masa metálica que estaba parada en medio de la carretera, observó que la forma de aquello no tenía nada que ver con ningún tipo de vehículo. Era un objeto ovoide que giraba a una increíble velocidad, suspendido a unos pocos metros del suelo. Parecía que estaba posado, pero no, estaba flotando unos pocos metros por encima de la carretera. Bueno, de hecho estaba girando en sentido contrario a las agujas del reloj, algo desde luego que en lo que se fijó Godfrey nada más verlo. La visión era clara y nítida, y además, como estaban empezando las primeras luces del día, tenía lo que era una vista completamente espectacular de un objeto como con una forma, ya estaba viendo lo mejor, como de diamante, con una pequeña serie de ventanas, un diámetro bastante pequeño, unos 6 metros, y claro, sobre todo muy luminoso. El policía está viéndolo, cómo está girando aquello, y vaya, pues parece que se está deslumbrando. De hecho, hay un momento en el que parece que la luz baja y entonces Alan Godfrey, que está ahí, pues dice, pues voy a hacer un pequeño croquis con una libretilla que tenía ahí, y el señor se pone ahí a hacer lo que sería el dibujo de aquello que estaba viendo y pues está durante un rato pues haciendo sus garabatos y haciendo lo que sería pues una descripción gráfica de algo completamente imposible. Bueno, en un momento dado, este señor sale del vehículo y comienza a acercarse pasito a pasito, con mucho cuidado, y aquello comienza a elevar su luminosidad otra vez. De pronto, un impresionante estallido de luz le deja completamente cegado y de repente se encuentra en un entorno diferente
a unos kilómetros más adelante de donde estaba, con más luz en el ambiente. Se da cuenta de que, vaya, han debido de pasar ya unos minutos porque, bueno, estaba ya mucho más claro todo lo que era el contexto, como que ya estaba amaneciendo mucho más y desde luego, claro, Alan Godfrey con una sensación de que le ha pasado algo le ha ocurrido, mira el reloj y efectivamente 15 minutos de su vida faltan y no sabe qué es lo que ha pasado y no sabe dónde está y de hecho el objeto ya tampoco lo puede ver y ha desaparecido. Bueno, en ese momento no se acordaba absolutamente de nada, que acontecido. Godfrey da la vuelta al coche para examinar el lugar donde había visto aquel objeto y observa pues lo que sería pues como un remolino de un color negruzco, como si el cemento hubiese sido afectado por algún tipo de calor, por convección o por radiación. ¿Qué demonios le había pasado? Bueno, Alan Godfrey pues vuelve a mirar al reloj, se da cuenta de que efectivamente pues le falta tiempo en su vida y entonces vuelve a su cuartel y se sienta en su mesa y duda en contar lo que le ha pasado, porque claro, este tipo de cosas en un entorno laboral, incluso además como el policial, pues puede ser devastador para tu prestigio, para tu criterio, para tu honor incluso, ¿no? Y entonces no dice absolutamente nada, cierra el pico, se va a casa, se mete en la cama intranquilo y piensa que, bueno, que esto es una de esas cosas que pasan y que es mejor no preguntarse ni escarbar. Bueno, a la mañana siguiente resulta que un conductor de Burnley contacta con la policía de Todmorden diciendo que había visto un objeto brillante de color blanco que había bajado en la misma carretera en donde Alan Godfrey se había encontrado con aquel increíble objeto. Además, había ocurrido a la misma hora. Por su parte, una patrulla de policía de Halifax, que también estaba en misión de vigilancia, también observó el descenso de una impresionante luz blanco-azulada sobre la misma carretera también a la misma hora. Y bueno, estos informes llegan a la comisaría y claro, cuando Godfrey va aquella tarde a trabajar, pues se encuentra un auténtico revuelo con todo lo que está pasando, esos informes increíbles que estaban recibiendo y este señor se envalentona y dice, mira, a mí es que me ha pasado algo y tiene que ver con estos informes que tenéis y os voy a elaborar ahora mismo un informe policial habida cuenta de que estos testimonios son reales porque a mí me ha pasado algo similar. Y entonces, bueno, pues presenta su informe y al día siguiente alguien lo filtra a la prensa y se desata completamente el caos. Imagínense la que se lió. Resulta que Godfrey fue entrevistado hasta la saciedad sobre lo que había visto, pero es que el pobre hombre no se acordaba de nada, con un vacío en su memoria increíble. Y bueno, pues resulta que, sus compañeros le preguntaban, los periodistas le preguntaban, investigadores le preguntaban, y este señor es que no sabía lo que le había pasado, pero sí que llegó a la conclusión de que alguien le había arrastrado, porque él se fijó al llegar a casa que tenía en sus botas unas marcas como de barro que antes no tenía y que desde luego pues correspondían a un entorno que podía haber sido ese mismo campo, pero claro, él no recordaba haber salido en ningún momento de la carretera y mucho menos haberse desmayado o haber sido arrastrado por alguien. Bueno, las botas estaban exponiendo algo que había ocurrido en ese episodio de Missing Time y resulta que Alan Godfrey se acuerda en ese momento de que de pequeño ya le había ocurrido algo, había tenido también un episodio de tiempo perdido que jamás pudo explicarle a nadie. Bueno, aquí tenemos este contexto y resulta que así queda el caso hasta que un grupo de investigación OVNI de Manchester contacta con el bueno de Alan Godfrey para ver si se quiere presentar voluntario a una regresión hipnótica. Bueno, este señor accede y entonces pues preparan lo que es la cama, la habitación, le hacen relajarse, empiezan a hacer diferentes
bueno, pues procesos para que se calme, para que entre en un estado de prácticamente de meditación, y este señor cuenta un testimonio ante las cámaras de aquellos investigadores de Manchester completamente sobrecogedor, porque en la regresión dice que la luz brillante es la que hace que se pare el motor de su vehículo, porque él no se acordaba, pero su vehículo se le había parado. De hecho, la radio comenzó a llenarse de estática, es decir, empieza a hacer interferencias, y entonces en ese momento en el que él está ahí haciendo notas, pues él hay un momento en el que es inundado por una inmensa luz, y entonces él sale para afuera, y entonces esa inmensa luz vuelve a inundarle completamente, y entonces pierde el conocimiento. Su siguiente recuerdo es estar dentro de una habitación, pero no es similar a otras salas que hemos visto en episodios de abducción de color muy blanco y tal, no. Él dice que es como una extraña habitación con una decoración muy rara, en donde es estudiado por un ser que tiene mucha barba y que es asistido por pequeñas criaturas del tamaño de un niño, con más o menos la altura de un niño de 5 años de edad, y con una cabeza en forma de lámpara, como de bombilla. Godfrey no recuerda incómodos análisis con sondas, como si recuerdan quizá otros testigos de este tipo de insólitas situaciones, aunque en su propia regresión dice que hay detalles de los que no se acuerda, que no puede recordar, que están totalmente borrados de su subconsciente. Bueno, él recuerda que el tamaño del objeto, más que 6 metros, es mucho mayor desde dentro, y bueno, tras ese extraño análisis del que él se acuerda de algo, pero sobre todo del rostro de aquel ser con unos ojos como almendrados, pero con barba, un ser con barba, bueno, pues resulta que el pobre Alan Godfrey es inmediatamente teletransportado tras perder la conciencia en ese lugar 15 minutos después de lo que sería su primer encuentro. Bueno, todos los análisis realizados por los estamentos de policía al respecto de la psicología de Alan Godfrey expusieron que este señor no solamente estaba en pleno uso de sus facultades mentales antes, durante y después del incidente, sino que en todo momento demostró honor y serenidad ante un caso tan extraño. Bueno, claro, estamos hablando de algo imposible que entra en la vida de un hombre normal, pero es que nadie está preparado realmente para lo imposible, y este señor se encuentra con algo que no puede explicar y que quizá ocurre con más frecuencia de lo que podríamos pensar en un primer momento. Godfrey no se recuperó de todo aquello, tuvo que cambiar la identidad porque, bueno, pues muchos compañeros suyos se burlaban de él, tuvo que ser trasladado, un hombre que cambia su vida por tener el valor bueno, pues de contar lo que le ha ocurrido, de tener también el coraje de tener esa regresión hipnótica para acordarse de algo pavoroso, de un ser con unas características como si fuese un gris, pero con barba. Muy pocas ocasiones hemos visto en el fenómeno ovni con este tipo de descripciones, y con otros extraños humanoides con forma de bombilla, esa cabeza con forma de bombilla. Y bueno, pues aquí tenemos este extrañísimo caso de un hombre, de un policía que buscaba ladrones de reses, de vacas, y que se encuentra con algo o alguien que le roba 15 minutos de su vida, varios recuerdos, le roba pues lo que es su existencia, su realidad, toda su vida tiene que cambiarla, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos un hombre que protagoniza un evento donde quizá la clave no sea eso, sino ese episodio similar que tiene en su infancia, y que quizá está relacionado con este tipo de actividades que parecen realizar las inteligencias que están detrás del fenómeno de las abducciones al respecto de implantar algo en un niño y luego ir realizando algún tipo de revisiones a lo largo del tiempo a lo que sería, pues por ejemplo, algo relacionado con su genética, o incluso lo que sería un implante. Esto lo hemos visto también en el caso de Ron Noel. Bueno, este tipo de casos tremendos son de esos que dejan incógnitas y preguntas, y de los que finalmente nunca sabremos bien toda la información. Pero ahí tenemos una vez más el fenómeno de las abducciones, tremendo,
sobrecogedor, capaz de robarte vida, de quitarte lo que eres y lo que tienes y de hacerlo por encima de nuestro gobierno, por encima de nuestras leyes de la física, por encima de nuestra ciencia, de nuestras convicciones, de realmente de lo que somos para hacer algo que es completamente necesario para esas entidades, esas inteligencias que desde luego eligen a una persona y como si fuese una maquinilla de feria, cogen con su gancho y se llevan el premio de un ser humano para luego volver a soltarlo completamente desconcertado y con la memoria borrada. Aquí tenemos la realidad de las abducciones, que estamos ante un caso que me parece destacable dentro de la historia de la ufología por esa rarísima descripción, esa foto de Alan Godfrey con lo que sería el objeto rarísimo por otra parte, ¿no? Y ese humanoide con barba que él expone, me parece algo tan extraño, también apareciendo en una habitación que no es la típica sala, como si fuese prácticamente un entorno controlado, casi una visión holográfica, casi algo que partiría de su subconsciente al respecto de algo que se estaría ocultando tras esas extrañísimas visiones. Bueno, aquí os dejo este videoprograma que espero que hayáis disfrutado, en parte al menos, ¿no? Que resulta muy interesante y como digo siempre, muchísimas gracias, estaré muy atento a vuestros comentarios y gracias por ver el vídeo, muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.